hola a toda la gente del otro lado del parlante. Esto es Backstage, me acaba de salir un gallo. Estamos en el programa 13, soy Fran Romero y estoy muy manija. Y yo soy Marce Ábalos y estamos a full, ¿eh? Estamos a full porque seguimos metiéndonos en terrenos escabrosos. Ya fuimos con las teorías conspirativas, ya hablamos de farsantes, que después seguiremos hablando de alguno más. Es correcto. Pero hoy nos vamos a meter con poderes místicos. Sí. Hoy vamos a develar realidades completamente violentas y turbias que sucedieron en este planeta hace mucho tiempo, sí, pero que también pueden seguir hasta ahora. Sí. Hoy nos vamos a Disfrazadas. meter, exactamente, sin más, y justo mirá en qué programa, en el número 13, nos vamos a meter de lleno en la brujería. Y qué mejor que arrancar bien arriba con un tema de los tipitos del mismo nombre. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, en nuestros brazos, en los besos. Y dijo, brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, ristra de ajo. Y entonces, brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería. Hice brujería. Pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo resucitarla. Y ahí pasaron los tipitos. Bueno, pasaron los tipitos y hoy una particularidad es que casi ningún tema va a ser cover, así como los tenemos acostumbrados a Me ustedes. parece muy bien. Claro, porque es algo diferente, como Exacto. el tema que vamos a tratar hoy. Exacto. Capaz que hoy no vamos a ser tan descollantes de humor. No, como nos somos vamos a siempre, reír. que en cualquier momento nos vienen de Comedy hilarantes, claro, Sí. impresionantemente hilarantes. Así que hoy nos vamos a centrar un poco más en cosas que pasaron, que parecen mentira. Que es increíble. Sí. Pero pasaron y a veces cuesta reírse de esas cosas, capaz que en alguna nos vamos para algún chascarrillo, pero Sí, estamos sin místicos. duda. Estamos místicos. Estamos bastante místicos hoy. Así que capaz que hasta cambia la música de fondo, capaz que hasta nos asustamos y tenemos que cortar. Es posible, sí. Así que qué mejor que... Estamos con varios gatos, cosa de que Sí. se neutralicen las fuerzas ahí. Exactamente, porque en el set de Backstage tenemos gatos en vivo. Es correcto. Que van sacando la mala yuyu que hay en el entorno. Así es. Nos van filtrando cual riñón espiritual. Es correcto. Y bueno, siempre acudo a vos, Marcelo, ¿Cómo? para que nos pongas siempre en estado de situación. Ponernos un poco de qué vamos a hablar, porque brujas. Exacto, claro. Eso. Es fácil decirlo. Vamos a hablar, exactamente, vamos a hablar de eso. A ver, ¿qué es para vos, Francisco, una bruja? ¿Cómo te la imaginás vos, una bruja, cuando te dicen? Una señora, por una película que vi, una bruja es una señora narigona Ujú. y mala.
Perfecto. Eso es una bruja para mí. Tengo amigos que... Y es más, yo si me pongo peluca, yo sería una bruja. Soy narigón y soy malo. No, sos una persona llena de luz, Francisco. No es así. Exacto, o sea, en el conocimiento popular, la bruja es esa mujer que, como vos decías, ¿no? Fea, que anda en la escoba, que come niños, hace magia. Claro, sí. Exacto. Y en realidad, una bruja puede ser totalmente lo opuesto. De hecho, la bruja es una practicante de magia, de que en realidad trata de estar más en comunión con lo natural y con la vida y la energía y un montón de cosas así, que en realidad dentro de su doctrina el hacer mal está mal visto. Claro. Eso es como parámetro general, ¿no? Pero me suena como muy hippie, así, como todo en contacto con... La bruja es muy hippie. La bruja es hippie. Y por transitiva de Capusotto no lo voy a decir, pero el hippie, complete usted la frase. Abro hilo. Me gusta usar eso. El abro hilo es muy lindo, sí. Exacto, o sea, las brujas tratan de... obviamente existe como en todo, ¿no? En cualquier religión y en cualquier tipo de expresión existen personas que quieren cosas buenas y obviamente personas que quieren cosas malas. Que eso es bastante conocido. Sí, o sea, es sí, así. La lucha del bien y el mal está en todos lados. Las dicotomías. Sí, exacto. Mismo en la iglesia hay gente que es buena gente y hay gente que capaz que es bastante más turbia, como ya hemos escuchado en muchos casos. Sí, no lo podemos negar. Exacto. Entonces, bueno, con esto quería decir de que en realidad no es que haya brujas malas y brujas buenas, sino que depende de la persona. La persona es la que lo hace mala o buena. Pero para esto vamos a tratar primero de desmitificar la bruja fea y mala esa. Entonces nos vamos a ir un poco para atrás en el tiempo, bastante para atrás en el tiempo. Unos 73.000 años más o menos. Una vuelta ahí de páginas, sí, acá nomás. Un par de añitos donde aparecieron los primeros dibujos rupestres. Bien. Los dibujos rupestres en realidad era la manera que tenía ese ser humano que estaba recién empezando a conocerse de expresar lo que quería. O sea, esa manifestación de, por ejemplo, un jabalí que lo están cazando o cosas así, era la manera de ponerlo al mundo o al universo, digamos, ese deseo que él tenía. Yo pensé que era al revés, que era un registro que esta gente dejaba de decir, yo hice esto. Exacto. Hay algunos que sí pueden haber sido registro y otros que probablemente sean esos deseos, dibujos, anhelos. Exacto, de anhelos o cosas así. Estos dibujos eran a lo que hoy conocemos, o que se conoce dentro de la magia, como sigilos. Un sigilo es un sello o algo que manifiesta tu intención al resto, ¿tá? Al resto del mundo, del universo. Entonces, desde esa época ya se empezaba a ver, tanto con los rituales, por ejemplo, cuando querían que lloviera, o los rituales que le hacían al fuego, era una manera de empezar a ver la brujería y la concepción de la magia como tal. Que eso después fue evolucionando, por ejemplo, con las primeras brujas que hay registros que se remontan a la época de la Biblia, con la bruja de Endor, que es muy gracioso porque la bruja de Endor parece, yo no sé si te acordás que Endor era el planeta donde estaban los Ewoks. No me acordaba. A mí me traía como las brujas de Endor es como una marca de quesos o algo así. Bueno, Endor me da Sindor, que no nos sale todavía de sponsor, claro, así que ya está. Exacto. Así que, bueno, esta bruja, en realidad, claro, se conoció por Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿Qué pasó? Él, después de consultar a Dios por la guerra contra los filisteos que tenía en ese momento. Che, escuchá, ¿qué hacemos con la guerra acá? Hola, Dios. Hola, Dios. Mira, no sé qué hacer con estos filisteos, que los limpio, ¿no? Y bueno, y se ve que Dios le contestó algo así como que quería que masacrara al pueblo de Amalek. Amalek. Pero Saúl no le dio mucha pelota. Entonces, ¿para qué preguntarle? Dijo después. ¿Para qué preguntarle? Te estoy mandando la posta. Claro, no. Te estás haciendo el gil. Saúl, claro. Entonces, bueno, cada vez que le consultaba, no le daba mucha pelota. Y
ahí Saúl decidió consultar a esta señora que supuestamente era la sabia, porque esto es importante también dentro de la historia. Las brujas eran conocidas como las sabias, ¿no? Las mujeres que tenían mucho conocimiento, que curaban, que hacían los brebajes para y eso. curar. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, esa percepción después cambió, pero en realidad a lo que iba es que cuando le pregunta Saúl a la bruja de Endor qué hacía con los filisteos, la bruja de Endor le dijo que veía un viejo sacerdote envuelto en una manta. Interpretalo. Podía ser un tipo durmiendo en las calles de los pueblos. Exacto, capaz que vio uno que pasaba un viejo con una manta y le dijo: me pintó profecía. ¿Qué entendió Saúl? A ver, está bien. A ver qué entendió Saúl. Saúl entendió que había sido abandonado por Dios y que perdería su reino a manos de David y que Israel caería en manos de los filisteos. ¿Viste? Cada uno entiende lo que quiere. El loco Saúl le preguntó a Dios, como no escuchó lo que quería escuchar. Y como ahora le servía. ¿Sabes qué? Me va a pasar esto. Dios. Y es culpa de la bruja y de Dios y de todo. Listo. El pobre David, así que marchó porque el reino se le iba a chorear a Saúl. David, el reino. Sí, claro. Entonces, bueno. Después, otra de las brujas más conocidas también de la historia, que también es de apenas un par de siglos después, Circe, que es conocida dentro de la mitología griega, y era nada más ni nada menos que la hija de Helios y de la oceánida Perseis. Dos dioses. Perseis, sí, ahí va. Sí. Pero bueno, recién fue con el Renacimiento que se empezó a entender la bruja como la conocemos ahora con esa descripción que diste vos al principio. Sí, es más hollywoodense. Exacto. Entonces, volviendo un poco al origen de Circe y todo ese tipo de brujas, eran, como decíamos recién, eran mujeres que se encargaban de cuidar al resto del pueblo, ¿no? O sea, eran pueblitos capaz que chiquitos, que andaban alrededor de Europa, y bueno, y esa gente, por ejemplo, no sé, los pueblos celtas, y esa gente se encargaba de proporcionarle medicinas o, bueno, si tenían un problema, eran con quien iban a hablar. De hecho, muchas veces pasaba que reyes o señores que tenían mucho dinero o que tenían un gran poder, en vez de consultar a sus propios médicos, iban y consultaban con este tipo de curanderas y de... Sí. No, iban al médico privado. Exacto. Al particular, así que... particular, claro. Que la tiene más clara, cobra un poco más, capaz que te pide una cabeza de algún animal, seguro, un ala de dragón, un par de sacrificios, pero te tiran la posta, claro, por algo iban. Era mucho más sano. Y sí. Entonces, bueno, ellos trataban de ir a consultar con ellos hasta que el cristianismo empezó a crecer y a avanzar. Claro. Ahí, ¿qué pasaba? Se contraponía bastante esa cultura con la del cristianismo, que en realidad el que cura es Dios y el que te va a mejorar la vida es Él. Por lo tanto, el problema de esto no es la creencia en sí, sino es lo que entiende la gente de eso. Entonces ahí fue cuando empezó a ver el problema de que si vos no pensás igual que yo, te encarcelo. Claro. O te enjuicio. Y eso era lo que pasaba. O sea, los altos mandos de la iglesia a veces, como era una parte de conquista, un momento de conquista. Sí, una conquista cultural. Exacto, como era una conquista cultural, trataban de, si vos practicabas brujería o practicabas algo que era pagano, deshacerse. Sí. Y desaparece. Esto llevó a que cualquiera, ya dejando de lado los altos mandos, cualquiera podía decir: vos ejerces brujería. Entonces te sacaban de encima. Claro. Te corrían a vos del medio. Exacto. Esto empezó a pasar aproximadamente en 1484. Estamos hablando, y se extendió hasta aproximadamente principios del siglo XIX. O sea que, si bien bajó, el periodo más grande fue hasta 1697, después se siguió haciendo, por más que ya la iglesia no estaba de acuerdo y condenaba este tipo de cosas y eso, pero pasaba que lo vamos a ver ahora más adelante, y se estima que murieron aproximadamente entre 50.000 y 100.000 practicantes de la brujería de la supuesta brujería. El 80% eran mujeres. Claro.
Esto me deja en una canción, me deja primero la voz trancada y segundo, nos va a dedicar una canción Maná, porque a la bruja también se le dedicaba muchísimo el tema de la seducción y eso, claro, de cómo atrapaba a la gente para que creyera en ella. Claro. Y qué mejor que decirlo con esta canción de 1997, no tan atrás en el tiempo. No tan atrás. Hechicera. Ay, una mujer hermosa, la más primorosa, de ojitos negros, de piel gitana. Es una hechicera que domina al hombre con sus danzares, con las caderas. No se sabe de dónde ha salido y a dónde ha ido, ella es un misterio. Se mueve con cadencia, con la inocencia de una princesa que nadie toca. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Ven, déjame estrecharte, deja desnudarte bajo la luna poquito a poco. Es una hechicera que domina al hombre con sus danzares, con las caderas. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Es una hechicera, una seductora. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! ¡Ay, soy su prisionero! Y me reviento en deseo. Una seductora, es una hechicera, una seductora. Y no quería cortar el tema antes del pique ese de Alex, que era un momento que todo el mundo esperaba, ese baterista ¿Quién? Alex González, que a quienes nos gustaba la batería o intentar tocarla en esa época, ya en el 97, yo dije no mucho tiempo atrás, pero en el 97 ya hace un tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Y bueno, ¿qué va a hacer? Uno a veces no se da cuenta. Pero bueno, que para no irnos del tema, por eso queríamos tener esta canción. Hablamos también en el bloque anterior de un aspecto hollywoodense que Es le correcto. dieron. Sí. De hecho, yo quería recomendarte, para que tengas en cuenta, un par de libros que son Que las hay, de Néstor Gandulia, que habla de historias celtas y de diferentes brujas alrededor del mundo. Son brillantes. Y otro que es Calibán y la bruja. Ya ese es de Silvia Federici. Bien. Ese es un poco más denso, es más complicado porque compara la sociedad, el marxismo, el capitalismo. Más completo. Claro, es muy bueno y habla muchísimo sobre el feminismo y sobre cómo se encaró en ese momento. Y de ahí salieron varias películas que está bueno para también documentales y eso. Bien, y yo, gracias por la recomendación. Después lo ponemos en las show notes, Es correcto. los libros. Yo quería empezar a hablar de brujas quizás famosas o casos famosos que Hollywood ha llevado al cine. Me gusta.
pero son reales. Y es el tema de la bruja de Blair, la famosa Blair Witch de la película. Clarísimo. Ahí hay todo un manto de dudas sobre la realidad de todo lo que pasó después. Pero para ponerlo un poco en época, esta señora, Ellie Kedward, se radicó en Baltimore, Estados Unidos, en 1723. Se la consideraba, de vuelta a mirar el estereotipo, una anciana misteriosa y a veces amenazante en este caso. No era la bruja sabia solo, sino esta era un poco turbia la vieja. Sí. Pero no fue hasta febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, que es al norte de Maryland, por si alguien lo quiere buscar en un libro, en un mapa, que la mujer engañó a varios niños del poblado ofreciéndole caramelos para que fueran a su casa. Hansel y Gretel, lo lee dos veces y se te viene a la cabeza. Está bien, seguro. El tema es que una vez ahí quería sacarle los brazos, las piernas y la sangre. O sea, hacer como una especie de un estofado o una cosita así. Un guisito. Exacto. Un guisito para el frío. Para que no sufran. Claro. Claro, van a pasar mal el frío. Esa misma noche, los chicos acusaron a Ellie con sus padres, o sea, rajaron. Claro. Y les dijeron que todo lo que les había hecho, y los viejos, claro, al ver las heridas de los gurises, fueron los adultos los que fueron a tomar represalias con la señora. Claro. Y ahí directamente la acusaron de brujería, o sea, porque ya venía de moda. Sí, porque después vamos a ir más atrás en el tiempo, en el bloque que viene, capaz. Es correcto. Pero estamos en 1785. Sí. En un juicio breve, los padres mostraron las evidencias al jurado de que tenían los hijos y el veredicto fue culpable de brujería, catolicismo. A vos te vamos a acusar de catolicismo. No, pará, vos, catolicismo. No me pará, si soy bruja, no sé cómo, no, pero entiendo. lo que pasa es que el pueblo era protestante, entonces le venía bien ir para el otro lado. Ya pasaba. Exacto. Seguro, sí. Y prostitución. Claro. Así que de última ya la agarraron. Pero me encantó eso, te acusa de catolicismo. ¿What? Siguiendo las normas de Blair, del pueblo, decidieron expulsarla a mitad del frío invierno. Claro. Obviamente la señora pereció. Señora, no le fue tan bien con el frío. Exactamente. La bruja no te aguanta tanto. No sin antes atacarla. Atarla a una carretilla y abandonarla en las profundidades del bosque. O sea, te vamos a abandonar en el invierno, pero te vamos a atar a un árbol. Ok, para Claro, cosa que a ver no, si, que no quede si mucha sos bruja, posibilidad. te vas a salvar. Exactamente, no sé si recuerdan que en la película todo sucede en un bosque, ellos se extravían en un bosque. Rustin Park, creo que era Black así. Hills dice acá, Black Hills, ahí va. pero Rustin Park era puede otro. ser otra cosa igual. Mirá que acá hablo del caso real por lo menos. Sí. Otras versiones más macabras dicen que la ataron a un tronco, abusaron de ella, luego le hicieron varios cortes, la Por obligaron a católica. marcar, claro, sí, por católica. Después soltaron a los perros para que acabaran con su vida, pero la vieja seguía viva, finalmente la colgaron y la dejaron suerte, o sea, elija lo que quiera. En cualquiera de las dos la pasó mal la doña, que tampoco se había portado bien con los gurises, ¿no? No, claro, digamos que bueno. Entonces está. Me gustaba mucho. Un año después empiezan a suceder desapariciones en el bosque. Los primeros casos registrados, estamos hablando de 1786. Claro. Las fuentes son menos verificables que no sé qué, supuesto. que lo que hablamos de Por supuesto, no, sí. Que no hay eran chance, así. no se me ocurre nada. Ahí va, no se me ocurre nada menos verificable que esto. Pero empiezan a aparecer, vamos a decirlo sin nombres, desapariciones. En algunos casos hay retornos, en algunos casos hay grupos de búsqueda que al ir a buscar a esos desaparecidos, esas desaparecidas, vuelven las personas, pero no el grupo de rescate. Claro. ¿Viste? Y eso se asocia mucho, en la película aparece mucho eso de ir y que van desapareciendo de a uno. No sé si le estoy spoileando a alguien la película de la bruja de Blair. No, yo creo que después de como pero 20 años. yo creo que la tendrían que haber visto. Si no la vieron, bueno. Exactamente. Marcharon. Pero el pueblo no solo, o sea, empezó a reconocer estas desapariciones, sino que al tomar el mote de pueblo maldito fue abandonado por 40 años. 40 años. En 1824 se fundó Burkittsville. Los fundadores nunca reconocieron la historia anterior. O sea, Acá no pasó nada. Estamos todos hasta felices. que un año después empezaron a pasar cosas de vuelta. Opa. Una de las cosas que en varios artículos lo encontré, pero de vuelta, puede ser todo Sí. chequeable por Magaldi, Sí, Magoya claro, y sí. Tristán. Fittipaldi. Y Fittipaldi. Hablan de un grupo también de, o sea, como en la película, de exploradores que fueron a recorrer el campo. Claro. Y desaparecieron. De hecho, hay letreros. Los letreros los puedo hacer yo Sí. en Photoshop. Por supuesto. Pero qué lindo que es creer que Es pasó una divino. cosa macabra de esas, ¿no? Es divino, sí.
Y esta es como... Toda la mística que le da al lugar, aparte. Por supuesto. Y hoy tiré cualquiera, Rustin Parr. Rustin Parr era un tipo que supuestamente estuvo poseído. No sé si... Bien. Pero está. No. Es de eso, también de la historia de Blair. De Blair, está. Y la señora está, aparentemente sigue ahí, o sea, el Claro, espíritu ella y anda ahí todo. dando vueltas. Yo no voy a ir a chequearlo. No, yo capaz que paso. A mí no me interesa. Porque está todo bien No, con ella, pero. no. Bueno, de hecho, a los gurises del documental, supuestamente en realidad los tiraron ahí adentro y les dijeron: ustedes caminen y actúen, que en realidad había siempre un equipo cerca, que eran los que le hacían ruido y eso, por eso son tan reales las reacciones de ellos, porque el equipo de cámaras y todo eso en realidad estaban alrededor, haciendo ruidos y claro, y los hicieron perderse, los hacían caminar en círculos, cosa que terminaron desorientados totalmente, seguro. Pero para irnos adentrando a lo que viene, vamos a ver que esta bruja de Blair, si bien capaz que la conocemos más por el cine, no es la única bruja, yo le pongo entre comillas porque no sé, había gente que le ponía el mote de bruja. Claro, sí, en realidad se le dicen practicantes de paganismo o de neopaganismo. Bueno, vamos a referirnos claro, así. Exacto, porque en realidad el paganismo se crea la palabra paganismo a través del cristianismo, ¿no? Todo lo que no era cristiano era pagano. Perfecto. Exacto. Y tenemos, por ejemplo, vamos a decir nombres y una pequeña efeméride así. Me encanta. Ana Bolena, que nació en el 1507 y murió en el 1536. Fue la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra y se le acusó de ser bruja. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no pudo concebir un heredero varón. Claro, y por trastorno, claro, y por ese trastorno y por un trastorno que tenía también en su cuerpo, tenía 6 dedos en una mano y 3 pechos. Sí, entonces ya era toda la vieron deforme, toda, por exacto. lo tanto. Pero el rey se casó. Bruja. Claro. Y ahora, y por mandato de su rey marido, fue decapitada. Por supuesto. Exactamente, porque si no. ¿No me traes un nombre? Exacto. Ahí vamos viendo más o menos en qué veníamos, ¿no? Sí. Algo hemos avanzado. Después vamos a ir tirando alguno más en algún otro capítulo. Tenemos a Baba Yaga. Baba Yaga, John Wick. Que por ejemplo podría ser John Wick, que en realidad lo deben comparar con él por esa capacidad de asesino. Exacto. ¿No? Porque es una bruja legendaria del folclore ruso, recreada en el relato de Alexander Nikolaevich no sé si lo leí bien. Nikolaevich está bien, pero Afanasiev. Nuestros amigos rusos saben entender. Exacto, Baba Yaga. Baba Yaga. Estaba buenísimo, me encanta ese nombre. Sí. Y por último, de esta efeméride de famosas brujas, tenemos a Juana de Arco. Que nació en el 1412, murió en el 1431. Hagan bien la cuenta y van a ver que vivió una nada. Muy poquito. Exacto. Sí. Brillante combatiente contra los ingleses. O sea, se le acusó de brujería por los sueños que tenía y porque era una mujer que iba para adelante y pensaba distinto. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de la historia con las brujas? Entonces, tal cual. Exactamente. En eso nos vamos a adentrar ahora y vamos a ponernos místicos, vamos a ponernos bien arriba porque viene una historia fuerte para escuchar. Sí, es intenso. Heavy, con una versión de Rata Blanca de su propio tema, La leyenda del hada y el mago, para ponernos así, entre duendes, místicos y poderes Yo ya estoy abrazando mágicos. el leprechán. La luna, su única amiga, le daba fuerzas para sobrevivir.
mientras Giardino le sigue sacando fuego a las cuerdas, que lo vamos a dejar sonando para que se ventile también, porque yo creo que al tocar tan rápido también se ventila. Debe quemar ahí un poco. Exacto, y deben pasar Cosas. cosas, sí, yo iba a decir cosas. accidentes meteorológicos mientras él toca, porque Claro. toca muy rápido. Sí, sí. Y mientras escuchábamos la canción, hablando 2 segundos en serio, decíamos, ¿por qué el mago y no el brujo, no? O sea, como Claro. que el rol de mago, que no se veía como tan sucia la palabra, era Exacto. para el hombre. Si vos te pones por ejemplo, yendo a la mitología artúrica, Sí. Merlín era el mago, que era el sabio, el poderoso, el que aconsejaba. Sí, sí. Y tenías a Morgana, que era la bruja, la mala. Era la hija de Berlín, ¿no? Morgana en realidad no, era la novia, digamos, de Merlín. O sea, era como el encuentro amoroso ahí de Merlín. Era la hermana de Arturo. Ah, está. Entonces está bien. Yo leí de que hablaba de una sucesora, pero no tenía por qué ser sucesora en sangre, capaz que podía ser Claro. algo por ahí. Sí, sí. Así que bueno, hecha esta reflexión que nos va a poner un poco en situación de lo que vamos a ver. Exacto. Te dejo sí. todo. Es porque es así, o sea, se enfocó siempre desde ese lado súper machista, que realmente fue muy complicado. Ahora vamos a ver. Y bueno, para situarnos, cambiamos de continente. Sí. O sea, ya desde 1484 está la Inquisición en Europa. Sí. Dándole duro y parejo a todo el que Todo diga- lo que no sea cristiano. Claro, exacto. Claro. Era un... Ah, ¿no te gusta la cruz? Vení. Papa y Pimba. Pim. Seguro. Entonces, bueno, nos vamos a Estados Unidos, colonias inglesas. Ahora ya estamos en el 1600, más o menos, ya finales del 1600. Estamos en un pueblo que es sumamente puritano y totalmente consumido por el odio y las disputas territoriales. Es impresionante. Creo que era, o sea, por lo menos esto es totalmente desde mi perspectiva, la represión era tan grande, tanto de cabeza como físicamente, era tan grande que generaba odio entre las personas en sí. Po. Era impresionante, o sea, cualquier cosa llevaba una riña diferente. O sea, o por el territorio, o porque tu vaca no me gusta, lo que sea. Sí, sí, estaba todo muy efervescente, cualquier cosa. Exacto, era un caldo de cultivo perfecto para que cualquier cosa mínima desatara un caos tremendo. Sí, irracional, ¿no? O sea, Totalmente completamente, irracional. si lo mirás Sí, sí, afuera. totalmente irracional. Acá ya había llegado el concepto de la bruja, ya se sabía, de hecho se creía que las brujas se juntaban los sábados a bailar alrededor de una pira en aquelarres. Azabache. Claro, seguro. Era como ir a mariachi Claro. o a coyote. Sí. Claro, cuando nosotros íbamos a bailar. Se creía eso. Qué fantástico. Exacto, era más o menos lo mismo. Ahí supuestamente recibían órdenes del maligno. Claro, ¿cómo no va a Gusta estar el mucho. maligno dando órdenes a un Dando hombre? órdenes, por No, supuesto. tremendo. Por supuesto. El maligno. Y se iniciaban, iniciaban a otras brujas o iniciaban a niños a la brujería, porque supuestamente había que agarrarlos de chiquito aparentemente. Y sí, Entonces, sí, las manoteas mañas ahí, manoteas un borrego y decís, está, vos sos brujo. ¿No me servís? Te como. Porque era lo que Bueno. hacía la bruja. O te iniciaba o te lastraba. Perfecto. No, No tenían matices. no hay desperdicio. No hay desperdicio. Ellas no tenían matices. Win-win. Sé que si lo veían medio gordito o algo, que estaba medio rechonchito. No, vos no servís para brujo, vení. No, pero mirá los trucos que hago, no, andá para la olla, dale. No, claro, había levantado una pared de hielo y no, se lo comían Exacto. igual. Exacto. Ahora, en realidad sí, las brujas se juntan en aquelarre, se les llama aquelarre o coven en inglés. Y porque en realidad es un tipo de creencia que se basa en la comunidad. Por eso lo que decíamos hoy de que las brujas son hippies. Claro. Porque en realidad se basa en eso, en el contacto con el otro y en la comunión también. Entonces, bueno, ellos se juntaban los sabbats. Claro. Que los sabbats son festividades específicas que dependen del lado del hemisferio que estés. Por ejemplo, los Wicca, que es una religión neopagana, que después vamos a hablar, crearon la rueda del año, que lo que hace en realidad es como ubicar el sabbat. Exacto, sintetizar esos sabbats en diferentes órdenes. ¿Qué eran los sabbats? Eran el inicio de la cosecha, era cuando tenías que hacer la rotación de la cosecha para
para que los cultivos sean mejor, las temporadas de lluvia, cuando florecían las cosas. Entonces cada Sabbat, por ejemplo, ahora, nosotros el 31 de octubre, en realidad, fue el Sabbat para nosotros, del hemisferio sur, Beltán, que es el comienzo, o sea, es el comienzo de la noche del Walpurgis, que se llama, que es cuando como que desciende y todo empieza como a florecer de nuevo para darle la bienvenida al verano, a las cosechas. La primavera. Exacto, la primavera. Exacto. En el otro hemisferio se llama Samhain, que lo que hace en realidad es lo mismo, pero cuando se reserva la cosecha. Ese es el principio del año para las brujas. Entonces están esos diferentes Sabbat que también marcan un periodo de la tierra, que es importantísimo, porque para las brujas es importantísimo eso. Es un periodo de la tierra en el cual ellos tienen ciertas festividades que comparten. Entonces por eso la gente los veía cada tanto juntarse Y celebrar. Ahí celebrar. Claro. Era una celebración. Una celebración, común y punto. silvestre. Usted póngale la connotación que quiera. Claro, está Navidad con el árbol. Sí, nosotros claro, las bailamos, cosechas, claro, bailamos. exacto. Y el tema del maligno, Sí. en realidad, yo te voy a describir algo ahora. Si yo te digo que ellas veneraban a un ser que tenía patas de cabra, cuernos de cabra, torso de humano, y a veces se representaba con una cabeza de cabra o no, ¿a vos quién se te viene a la mente? Y el mismísimo maligno. El mismísimo maligno. Belzebú. Bueno, en realidad no. Se llama Cernunnos. Mefistófeles. Mefistófeles, claro. Él se llama Cernunnos y es un dios que es el dios de la fertilidad y la fuerza, que es representado en la cultura celta muchísimo antes de que existiera o que existiera el conocimiento del el concepto cristianismo. el concepto del diablo o de Satanás como lo claro, conocemos ahora. sí, sí. Que en realidad es esa apropiación de cultura de esa es. Entonces, claro, vos le ponés a un puritano absoluto. Mirá, estas mujeres están corriendo alrededor de una pira, festejándole a un tipo. una cabra con un torso humano. ¿Qué? Ya está, están todas tomadas. Todas tomadas, Ya está. Todas demoníacas. Ejecute. Exacto, Claro. exacto. Se le están haciendo muy fácil. Claro, es demasiado fácil. Entonces, bueno, estamos en 1692. ¿Está? Eso fue como para adentrarte a más o menos. 1692. Claro, para más o menos cómo era que se veía el concepto de la bruja en ese momento. Y como siempre existió el chusmerío también, ¿no? Ah, por supuesto. Mirá lo que están haciendo. Claro. Estos seguros son narcos. Y Estos seguros. y mirá esa, no está casada. No está casada y y tiene está 14 bailando. años. Y está, claro. Sí, es verdad. Qué horrible. Claro. Sí, claro. Pero es que es así. Y sí. Y entonces esas cabecitas eran tal cual. Sí. Y acá pasó, que fue el detonante al caos. En 1692 existían Elizabeth Parris y Abigail Williams. Eran hija y sobrina, respectivamente, del reverendo Parris. Que era como la eminencia de Salem en ese momento. Salem, una ciudad. Salem es una ciudad en Massachusetts. Massachusetts. Exacto. Y es el gato de Sabrina la bruja adolescente. Y es el gato de Sabrina la bruja adolescente. Qué gran gato. Qué grande ese Qué gato. gran gato. Voy a pintar un gato de los nuestros acá de negro. Me encanta. Sí, me parece me encanta, bien. le vamos a poner Salem. Sí. Exacto. De apodo. Salem y le voy a decir, Y al otro entra le- Salem y ahí explota porque Genera entra una paradoja. entra en una paradoja y se come al mismo. Queda como la serpiente que se está mordiendo la cola. Exactamente. Tal cual. Volvemos, perdón. No, por favor. Bueno, estas chiquilinas eran muy amigas, porque aparte de ser familia, se llevaban muy bien. Iban siempre a la casa del reverendo Parris ahí, que tenían una criada que se llamaba Titúa. Bien. ¿tá? Ella era de Barbados y lo que hacía era contarle a las chiquilinas historias de magia y ocultismo y historias de miedo para asustarlas un poco a las gurisas y de entretenerlas. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Bueno, el problema es que estas niñas un día se enferman.
les viene un resfrío, que viste que en esa En esa época, un resfrío te da cualquier vuelta. cosa, sí. Te daba vuelta con una media. Exactamente. Exacto. O te enfermabas o estabas poseído por un demonio. O sea, eran las dos opciones que se manejaban los médicos en ese momento. Y cuando el médico no encontraba la cura, pasaba a ser del demonio. Del demonio automáticamente. Claro, el médico no podía ser un ignorante en alguna materia. No, pasa claro. a ser inmediatamente demoníaco. Es demoníaco, seguro. Entonces, bueno, ellas las dos tuvieron fiebres altísimas. Y claro, ¿qué pasa? Y bueno, y algunos casos de epilepsia también. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo decimos así. Sí. En ese momento, la fiebre muy alta te da alucinaciones. Alucinaciones, sí. Exacto. Entonces, eran gurisas que estaban con todas las historias en la cabeza de que les contaba Tituba y eran lobos, se transformaban en lobos, gritaban, cualquier cosa, tenían fiebre, de repente temblequeaban y les salía espuma por la boca. Cosa que nosotros ahora identificamos como que tiene una fiebre de la hostia, bájenla. Sí, sí, claro, sí. o tiene epilepsia. En ese momento era claramente que había algo que no estaba bien. ¿Y qué pasa? Lo mismo que le pasó a Freud Trofea. Era la gente se empezaba a sugestionar y empezaba a hacer lo mismo. Otras gurisas empezaban también a convulsionar y a tener problemas y qué sé yo. Entonces era como esa paranoia colectiva que había empezado. El problema es que estas chiquilinas porque después ya les había gustado que le dieran pelota y que... Sí, seres humanos siempre iguales. Exacto, entonces siguieron con eso. Cuando se dieron cuenta ya se les había ido de las manos, después de que se habían mejorado, y si decían que estaban mintiendo, las iban a linchar o les iban a decir que eran brujas, se les ocurrió decir que Tituba... No, ¿cómo no? ¿Cómo no Tituba? Pobre Tituba. No, pensé que venía zafando lindo. Pobre Tituba, le dijeron, es una bruja y nos embrujó y por eso estábamos así. No. O sea que... derechitos fueron. Tituba al horno. Fueron derechito a Tituba. Pero... Sí, que además, o sea, tendría cero derechos Tituba, era... Absoluto, seguro. Era Carne una de esclava cañón. de Sí. Barbados. Sí. No era nada para ella. Pero Tituba tenía la condición de que era una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, mientras estaba en pleno juicio y sabía que le iban a matar, dijo, sí, yo soy bruja. Ok. Me dijo. Cuando dijo eso, todo el mundo... Claro, seguro, tal cual. Ella confiesa que es una bruja y se le ocurre decir de que la manera de curar a todo el mundo es hacer un pastel con meado de la persona con orín, ¿verdad? De la persona infectada, digamos. seguro. Al comerse eso, al ingerir eso, se iba a sanar. La sacó de la galera, Tituba. Sí. Parece que estaría cagando arriba. Dijo, yo esto lo meto en una torta y me lo como. Claro, pero no solo eso. Dijo que ella conocía a otras brujas de ahí y que podía dar información siempre y cuando no le hagan nada a ella. Claro. Entonces, Tituba pasó de ser la condenada, la víctima, Sí. a una informante. La víctima. Claro, a una informante. Te podrás imaginar que a Tituba le importaba 2 soretes. Pero es que claro, partidos al medio cortado mariposa, no importaba nada. Claro. Se tenía que salvar, pobre loca, Exacto, viviendo una vida dura. claro, aparte se iba a comer una fea. Esto llevó al caos absoluto, ¿no? Te podrás imaginar que empezar a señalar gente que era bruja, que no, qué sé yo, llevó a Parris y a la gente de Salem a que se encargaran de controlar las ejecuciones y las acusaciones que se habían. En ese momento todavía era como muy central, ¿no? Era el reverendo, que era el que tenía la autoridad máxima en ese momento, los jueces y algunas personas en especial que se encargaban de dictaminar esta persona sí, esta persona no. Es como el cuello de botella ahí de todo. Exacto. Pasaba por eso. El problema, como pasa en todo, que claramente se empieza a ir de las manos. Entonces ahí es donde empieza el periodo más oscuro de toda esta casa de brujas que hubo en Salem. Murieron miles de personas. O sea, ya se sabe que murieron miles. Si bien hay registro de muy pocas. Claro, no convenía registrar también. Exacto. Hubo mucha gente que después ya había pasado a un plano en el que cualquiera acusaba a cualquiera.
O sea, era el poder de todos. Señalaban que era una bruja, iba la misma gente del pueblo a lincharla. No necesitaban meterlas en la cárcel, no necesitaban... ya era el odio por el odio. Era una cosa totalmente aberrante y salida de control. Imagínate para un pueblo tan chico que de repente vos estabas ahí en la nada y, como decíamos hoy, tenés 14 años y no estás casada. Era plausible, claro, ser una bruja. Claro. Bruja, chao, marchaba. Tu vaca está comiendo mi pasto, son brujos, porque la vaca me está mandando. Entonces, eso servía también como una excusa política, que no es menor. O sea, porque más allá del femicidio constante que había, también había un tema político. Ya el tema de la religión pasaba a un segundo plano. De hecho, hay un reverendo, el reverendo Cotton Matters, que si ven la serie Salem, aparece ese personaje. De hecho, aparece Tituba y todo. Es muy buena serie. Y él decía que las pruebas no eran suficientes para condenar. De hecho, Marce, yo después en el bloque que viene, en el último, te voy a hacer un test a ver si pasarías un juicio de bruja. Me encanta. Claro, porque tengo acá los tips que juzgaban o por lo menos están registrados. Perfecto, me encanta. Bueno, y para ir cerrando, les voy a contar en realidad sobre algunos historiadores de cómo vieron de cuál fue el problema. Para no adentrarnos tanto también en cómo hicieron cada cosa, pues me parece demasiado. O sea, lo que sí quiero que quede más o menos la idea de cuáles fueron los conceptos, según los historiadores, que podían llegar a haber sido las influencias para que se desatara toda esta época oscurísima de la historia. Dale, me encanta. Uno de las posibles causas era el abuso y la violencia infantil, que estaba absolutamente normalizada en esa época. O sea, era más fácil abusar de un niño si este era enviado por Satanás, ¿verdad? Por supuesto, tenías el aval. De purificarlo. Exacto. Con tu bondad, de abusar de él. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, eso es uno de los casos. Después, el ergotismo, que ya lo vimos, es el mismo hongo que hizo bailar a toda su gente, con Freud Trofea y su gente. Bueno, también tenía el mismo hongo, o sea, se cultivaba centeno, entonces el mismo hongo podía haber llegado a generar alguna alucinación para que dio paso a ver que todas estas... Eso, alucinación más gente violenta lleva a ser... Exacto, destrozos. No nos olvidemos de eso, que era una situación social complicadísima, o sea, estaban todos peleándose por todo el tiempo. Clarísimo. Y por último, antes de eso, pues las disputas de propiedades, como veníamos hablando, era muy territorial el lugar, entonces cualquier lugarcito que vos podías conseguir te podía dar un futuro mejor. Entonces, si vos le podías ganar el campo al otro, necesitabas ahí una excusa más. Era medio de vivo, entonces la cosa era yo. Claro. Exacto. Entonces, eso, y por último, que sí me parece, me parece muy importante porque sigue hasta ahora, en realidad, es que, como sabemos, las brujas se caracterizan por ser mujeres, supuestamente. Entonces, uno de los causales de ese problema era que habían mujeres que querían pensar por sí mismas, que querían hacer las cosas por sí mismas. Entonces, donde una mujer se rebelara, iba a inspirar a las demás. Exacto. Entonces no podemos dejar que haya rebeldes que levanten a los esclavos o rebeldes que traten de salir a una liberación femenina. Entonces eso generaba que el pueblo y el hombre sintiera como ese miedo y le ponía la pata arriba. Que sigue pasando hasta ahora. Típico, sí. Y para cerrar este bloque entonces, una canción queremos dejarles de Eli Almic que se llama Brujas. Tiene un contenido súper interesante, súper potente y tristemente súper cierto. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres, mujeres, que en total hay más hombres que mueren, restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por putas sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Vamos camino
¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché y que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta, seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca. Y acá, mientras Elia Mix sigue denunciando verdades, nada, la muestra de que no hace falta una instrumentación súper cargada, distorsiones y cosas para ser contundente con la canción. Me interesaría saber, después de escuchar todo esto y quedar un poco estremecido, cómo terminó esto, que si hubo un cierre, si está fijo en la historia. Sí, en realidad hubo un cierre de toda esta época oscura en Salem, que fue en 1697. Si bien yo había dicho hoy que se había terminado recién a principios del siglo XIX, en realidad quiere decir eso que sí siguió la casa de brujas en todo el mundo, pero este capítulo particular de tanta masividad y tanta muerte se terminó en 1697 con el juez Samuel Sewell, que se disculpó públicamente por haber formado parte de este comportamiento atroz y se compensó a las familias económicamente para que... Nada, viste que las compensaciones económicas son como que a veces Exacto. poco relativas, si compensa algo o no, pero bueno. Exacto, los números oficiales, mirá, esto es maravilloso, los números oficiales fueron que murieron 14 mujeres, 5 hombres y 2 perros. Entró en la lista de perros desafortunados a la que pertenece Laika, la perra rusa que mencionamos en podcasts anteriores. Así es, así Y que bueno. medio chiqui los números, ¿no? Están medio o sea, medio, sí, dibujaditos ahí. Y bueno, se le habrán quedado unos ceros. Yo lo único que quiero mostrarte para que veas que era toda esta gente que fue condenada debe haber tenido un juicio justo. Sí, claro. Quiero decirte Supongo que sí. algunas de las pruebas que les hacían para determinar si eran brujas o no. Y capaz que en casa ustedes, o donde estén, y vos Marcelo, acá al lado mío, puedas hacerte un autotest de qué tan bruja sos. A ver de qué tan... ¿Está? Bien. La primera es la prueba del agua. Porque Bien. había motivo para sospechar que las personas que nunca fueron bautizadas eran brujas. O sea, ya para arrancar, Ta. como no eras No bautizado. estás bautizado. Entonces, sos brujo. si eras sumergido en agua y permanecías flotando sobre la superficie, eras culpable. Y sí, Y sí. Si el cuerpo se hundía, entonces estabas libre de culpa. está muy ¿Me bien. explico? Los inquisidores más sensatos amarraban una cuerda al cuerpo del sospechoso para que así no muriera en caso que fuera un simple mortal. Bien, seguro. Se hinchan de la cuerda y ya está, así se van Claro. al fondo. Claro. Pero bueno, con flotar nomás, Claro. Sí, ya estabas. adentro. Perfecto. Obviamente yo no sé si probaban antes con gente que presuponían inocente. A los Por eso. que condenaban como bruja le ataban una piedra y se salían. Y al fondo, claro. Y si salías era Salía más era brujo bruja. todavía. Y si no, tu alma se iba como un ser de Exacto. luz. Con las disculpas del caso y la indemnización después Sí. del padre de Samuel, Sí. el 10 ministro. años después. Sí, bueno, ¿qué pasa? La prueba de cocina, que es un poco lo que hablabas de Titúa. Ah, el Se pastelito. preparaba una tarta cuyos ingredientes eran harina de centeno, cenizas y la orina del sospechoso. Claro. Entonces, a la hora de darle de comer este extraño postre a las mascotas de la bruja, se creía que los animales quedarían hechizados y revelarían el nombre del hereje. Y ahí habrán muerto los dos perros. Los dos perros dijeron los nombres. Oh, botón, te mato por buchón, no por hereje. Roberto. Exactamente. Vamos a hacer una prueba también de hechizos. Con el fin de liberar a una víctima inocente de su trance, lo que hacían era la autoridad obligaba al brujo a conjurar un hechizo. Ta. Hace un hechizo, dale. Efecto Sacá patronum. algo.
Listo, Harry Potter. A otras personas se les pedían que recitaran los mismos versos para comprobar si el hechizo generaba una respuesta. O sea, yo te digo Expecto Patronum, y si yo el te otro digo, decía, son como- y si generaba una. Y si sale, cagaste. Bruja. Después hacían otra prueba también posible. Porque es imposible que una bruja pueda leer la Biblia. Por supuesto. Porque si no se derretiría, no sé. No, sí. Los sospechosos tenían que recitar en voz alta algún versículo de este libro sagrado sin cometer errores, saltarse palabras o tartamudear a media oración. Ay, donde yo ahí marcho. Donde agarres una dislexia corta o que estuviera medio mal escrita a mano, porque Claro, sí, porque ahí no había. a la hoguera. La letra escarlata. Exactamente. Y hablando de letras y marcas y cosas, no había mejor forma de demostrar que tu alma pertenecía al diablo que mostrando alguna marca de propiedad sobre la piel. Obvio. Que podía ser una marca que te da con forma de chicharrón por una mancha de nacimiento, ¿no? Por supuesto. Se creía que esta marca podía cambiar de tamaño, color y forma, eso bueno, pero los lunares, cicatrices y cualquier otra marca común de las pieles Claro. podía ser interpretada como señas del maligno Exacto. y su pacto contigo. Qué lindo. Claro, bueno, de hecho la teta del diablo, que se llama, es una teta que supuestamente tienen las brujas que le dan de beber la leche a a su familiar, que el familiar es la mascota de la bruja, ¿no? Por ejemplo, Salem es el familiar de Sabrina. ¿Es verdad? Era el tío. Claro. Después hay otra prueba, que esta no entendí bien, la leí, digo, o sea, la mandaban a la hoguera seguro. En Europa era común que la acusación de brujería fuese puesta a prueba con la ayuda de una balanza. Y vos dirás, si tu espíritu pesa tanto, si una persona resultaba ser más ligera que el peso de una Biblia, entonces... yo no entiendo, porque dice, tendría que ser al revés. Ibas para adentro. Sí, esa era la de como ya está. ¿Qué? Daba lo mismo. No entiendo. Y la última, la prueba del tacto. Bueno. Sí, así estaba titulado. Claro. En Norteamérica se realizaban pruebas de contacto físico. En el caso de los juicios de Salem, por ejemplo. Si una persona hechizada tocaba al acusado de brujería y este contacto producía un efecto, que el efecto podía ser actuado, Claro, perfectamente. Perfectamente la sentencia era evidente e irrefutable. Para comprobar la veracidad de las acusaciones, los ojos de los hechizados eran vendados. Obvio. Entonces se les pedía que tocaran randómicamente y justo cuando te tocaba a la bruja, si vos reaccionabas, había poderes en el medio malignos. Donde reaccionabas con otro, marchaba ese otro seguro. Exactamente. Y después estas son como las pruebas. Después casos de brujería hay por todos lados, Sí. hay casos famosos. Sí, de hecho hay mucha información que está bueno que revisen, estudien, vean sobre el neopaganismo, que está bueno, la Wicca, todo eso es muy interesante. Y vean sobre, si quieren, algo en España, por ejemplo, las brujas de Zugarramurdi, sí, que son de 1610, son anteriores Exacto, a estas. sí. También hubo todo un tema ahí. Y hay un montón de brujas famosas. Mari y- Levaux, la historia de Mari Levaux es También. divina. Así que bueno, nosotros antes de despedirnos y presentarnos en redes, los invitamos a seguir tomando conciencia de que sean ustedes mismos, que no se dejen llevar y que tengan cuidado si ven una bruja. Sí. Porque la canción que viene no la vamos a presentar. Estaba en el playlist y la pusimos. No tenemos nada que ver con lo que dice. Nos desligamos totalmente. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world that needs on fire. Feeling the catastrophe, but you know she can fly away. She got both feet on the ground and she's burning it down. She got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's smoking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girl. I said, we got our feet on the
and she's on fire. Nada, pasó una canción. Precioso. Precioso el momento que tuvimos hoy en general. Hasta este momento. Vamos a despedirnos. Nos pueden encontrar en redes, a mí como soy Fran Romero. Y a mí como un Marce Ábalos. Y a nosotros como el Backstage Podcast. Nos quedan pocos capítulos de la temporada número 1. Exacto, ya estamos a nada de terminarlo, así que es el momento para seguirnos en Patreon, Spotify, Patreon, todo. YouTube, estamos en Instagram, todo, síganos por todos lados. Como decía un amigo acá de la cuadra, cualquier monedita sirve. Es correcto. Y a fin de cuentas, esto es Backstage. Apenas más serio que una fake news. Estás en